La historia del budismo comienza en el siglo VI a.C. con el nacimiento de Buda y llega hasta nuestros días. Esto hace del budismo una de las religiones más antiguas practicada hoy en día. A lo largo de todos esos siglos la religión ha sido seguida en varios países y culturas, añadiendo a su cultura de origen, cultura india, la de Asia Central, la de Asia del Este, la del Sureste y algún otro elemento helenístico. Además, durante el proceso se ha extendido geográficamente tanto como para ser considerada una de las más grandes religiones del mundo, sobre todo extendida en toda Asia. Índice 1. Los concilios. 2. Vehículos. 3. Escuelas filosóficas. 3.1 Budismo Theravada. 3.2 Budismo Maina. 4. Véase también. 5. Enlaces externos. Los concilios. Artículo principal. Concilios budistas. Tras su iluminación, Buda inició su ministerio, el cual duró más de 40 años, durante los cuales fundó la orden budista y la primera orden monástica de mujeres. A la edad de 80 años, falleció. Al no designar un sucesor al frente de la Sangha, la doctrina tomó diferentes rumbos creando diversas escuelas y variantes conocidas como Nikayas. Sin embargo, esto no fue inmediato, su proceso ha durado hasta nuestros días. De acuerdo con una recopilación hecha por el venerable monje Nandisena, 3 meses después de la muerte del Buda, un grupo de 500 de sus discípulos, denominados arahants, iluminados, hombres santos, presididos por el monje Mahakasapa, celebraron el primer concilio budista. En este concilio se agruparon las enseñanzas de Buda en 3 canastas: la canasta de las reglas de disciplina, Vinaya Pitaka, donde están las reglas de los monjes; la canasta de los discursos, Sutta Pitaka, que contiene los discursos del Buda; y la canasta de la Vidhamma Pitaka, la cual contiene las enseñanzas filosóficas y psicológicas de Buda. Hay otro tipo de agrupación de las enseñanzas en colecciones, Nikaya. De acuerdo con esta agrupación hay 5 colecciones. La colección de discursos largos, Digha Nikaya. La colección de discursos medios, Majjhima Nikaya. La colección de discursos afines, Samyutta Nikaya. La colección de discursos graduales, Anguttara Nikaya. En 1871, en Birmania, durante el quinto concilio budista, el Canon Pi se grabó por ambos lados en 729 planchas de mármol, cada una de 5 pies de alto, 1,52 metros, 3 pies de ancho, 91 centímetros, y 5 pulgadas de ancho, 13 centímetros, y se encuentran alrededor de la Kutoda Pagoda, denominada por algunos el libro más grande del mundo. Al igual que en casi todas las religiones, el budismo ha tenido cismas. Vehículos. Artículo principal, INA. La primera recopilación escrita de las enseñanzas en el año 100 Alteza Calle fue en buena parte un intento de consolidar la doctrina debido al gran crecimiento de practicantes que ya tenía el budismo. Crecimiento que en gran medida era debido al emperador indio Aoka, quien en el siglo III a.C. adoptó el budismo como religión de su enorme imperio. Aún hoy el escudo de la India es el sello de Aoka, la rueda budista de la ley. En torno al siglo II a.C. aparece lo que hoy se conoce como budismo temprano. Existían en el budismo temprano diferentes tendencias y maneras de enfocar la enseñanza. Esto sería el caldo de cultivo en donde surgirían los posteriores movimientos llamados también vehículos del budismo, los actuales Theravada y Maina. La clasificación popular en vehículos llamados Naina y Maina es propia del budismo Maina y tiene algo de sentido bajo criterios históricos, pero doctrinalmente, el budismo Theravada no la admite, al considerar que la enseñanza del Buda es una, contenida en el Canon Pi, y que éste no creó escuelas ni divisiones. La palabra Naina sigue siendo mal interpretada por muchos practicantes del budismo Maina, al grado de tomar tintes peyorativos, pues creen que el budismo Theravada es un camino Naina, vehículo pequeño o inferior, y que el Maina, gran vehículo, no lo es. Cuando en los sutras del budismo Maina aparece la palabra Naina aplicada a alguien, se refiere a determinada idea respecto al objetivo del camino budista, pero no se refiere al budismo Theravada como tradición budista. Las personas que desde el prisma del budismo Maina se considera que tienen una postura Naina, pueden por tanto existir tanto en el Maina como en el Theravada. Mientras se realizaba esa primera compilación de escrituras en lo que hoy conocemos como el Canon Pi del budismo Theravada, algunos monjes, de forma inconexa y dispersa entre sí, afirmaban unas nuevas vías de entender la enseñanza, al Buda y el progreso en el camino. Esa nueva corriente se autodenominó al principio Bodhisattvaina, que quiere decir el vehículo del Bodhisattva.
La palabra bodhisattva se refiere a un ideal y objetivo en el camino del practicante budista. En el budismo primigenio se empleaba para designar a aquella persona que ya estaba decidida y embarcada en el proyecto de convertirse en un Buda. Este significado adquiere un nuevo matiz en los albores del Mahayana, y así significará que el seguidor aspira a una liberación universal y completa de todos los seres vivos. Con el tiempo, esta afirmación del vehículo del Bodhisattva se autodenominó Mahayana, que quiere decir gran vehículo. El Mahayana afirmaba por tanto muchas cosas novedosas, en cierta medida a menudo ampliaciones de significados, pero que no fueron admitidas por aquellos que preferían ceñirse a lo conocido y ya compilado en el Canon Pi. Por tanto, doctrinalmente desde el Mahayana a menudo se observa al budismo Theravada como incompleto, mientras que desde el Theravada se observa al Mahayana como una deformación de la enseñanza original. Alrededor del siglo VII después de Cristo el tantrismo hindú entraría en China y Tíbet. Esta fusión crearía el llamado budismo tántrico o vajrayana. Sus seguidores se refieren a él como un tercer vehículo o movimiento, si bien de manera estricta se consideran los dos movimientos principales ya mencionados. Escuelas filosóficas. Artículo principal, Escuelas del budismo. Budismo Theravada. Artículo principal, Theravada. En el budismo Theravada existe una variedad de enfoques que intentan afinar el sentido de la Dhamma Pitaka, la parte filosófica del Canon Pali. Durante el desarrollo del budismo primitivo se conformaron unas 18 escuelas distintas de pensamiento, de las cuales la Theravada ha sido la que nos ha llegado hoy. Sin embargo, hay que notar que esta cifra es variable según el criterio de diferentes estudiosos. De cualquier modo, la visión Theravada del budismo originario es la que hoy nos ha llegado. Actualmente, en los distintos países en donde el budismo Theravada es preeminente, encontramos que se han generado enfoques distintos debido a su propia evolución interior. Así por ejemplo, en Tailandia existen dos ramificaciones principales del budismo, Vajranikaya y Dhammayut, tras la reforma impulsada por el rey Rama V, en 1902. Esta reforma se acometió para lograr reavivar el budismo tailandés y alejarlo así de un arraigado clericalismo. De manera general no se puede hablar de escuelas diferenciadas en el budismo Theravada, si bien sí que existe la predisposición filosófica a inclinarse bien a dar más autoridad a los sutras o bien a la Abhidhamma. Esta misma diferenciación a la hora de dar autoridad a los textos sagrados es la que se oficializó en el caso de la reforma del budismo tailandés de la que surgieron esos dos movimientos. En el resto de países con presencia del budismo Theravada esta diferenciación existe normalmente solo de facto. Budismo Mahayana. Artículo principal, Mahayana. En el budismo Mahayana las diferencias filosóficas entre posturas distintas son más notables y visibles que en el Theravada. Estas diferencias surgen a partir de dos escuelas de pensamiento distintas gestadas en los primeros siglos del Mahayana. Influyen en la mayoría de tradiciones y escuelas de este tipo de budismo. Las dos escuelas son la Madhyamaka y la Yogacara. La Madhyamaka o camino del medio tiene su base en los desarrollos del maestro religioso indio Nagarjuna en el siglo II después de Cristo. Uno de sus principales trabajos es el Mula Madhyamaka Karika o Fundamentos de la Vía Media. Nagarjuna postula la indagación de la verdad evitando los opuestos del existencialismo y del nihilismo mediante un camino que es explicado a través de razonamientos lógicos, pero que en esencia los trasciende. La escuela Yogacara, conducta yógica, surge posteriormente por los desarrollos de los maestros y además hermanos, Asanga y Vasubhanu en el siglo IV después de Cristo. Postula la identificación entre realidad y mente individual para evitar el dualismo.